Hi, good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Good night, Miss. Hi, how are you? Very good, thanks. And you? I'm good. Thanks for asking. What about the rest? Jocelyn, Alexis, David, how are you people? Hello, teacher. Good night. Hi. How are Hi, you, teacher. Jocelyn? Good night. Hello, David. I'm fine, teacher. And you? Okay, I'm glad to know that. By the way, Happy Students Day. Por si no se los habían dicho, ¿verdad? Feliz Día del Estudiante. Thank you. Hi, Miss. Okay, so we're going to start now. Disculpen aquí un poquito la demora, pero no sé por qué a mí no me abría el link que yo misma les envié. O sea, no me abría la reunión, raro, pero lo logramos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me dejan saber si pueden ver. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Ok, bien. Así vamos a la fecha de hoy. A la fecha, al menos esa unidad 1 ya debe estar completa. Si usted aún me debe esa unidad 1, tiene trabajo por hacer. Recordemos de que tenemos plataforma disponible por bastante tiempo. Aún nos quedan como 3 semanas, creo yo. Pero recordemos que nosotros ya casi nos vamos de vacaciones. Ahora bien, usted sabe que nosotros la otra semana se supone ya estamos de vacaciones. Pero nosotros vamos a tener clase, o al menos la última clase, el día martes. ¿Ok? Porque ese día nosotros terminamos y yo estaba viendo, barajeando, por así decirlo, de si nosotros terminábamos con tutorías después de vacaciones o las terminábamos antes. Y a decir verdad, siento que es más conveniente terminarlas antes y de ahí usted solo se queda trabajando en plataforma. Así es de que, aclaro, tenemos la tutoría de hoy, la tutoría del próximo jueves y terminamos con la tutoría del próximo martes. Ahí completamos ya lo que es contenido de las 4 unidades de esta parte B y de ahí usted se queda trabajando, yo me quedo monitoreándolos a ustedes. Así de que no cante victoria aún, que aún no se va a ir de vacaciones, ¿ok? Bien, así estamos hasta este momento. Lastimosamente, una persona del curso va a quedar fuera porque yo ya no puedo dar más extensión de tiempo y todos esos usuarios inactivos lastimosamente deben quedar fuera. Ahora bien, vuelvo y repito, las personas que están con la unidad 1 con un porcentaje bajo o a medias deben completar ya esa unidad. Bueno, en este caso yo digo unidad 1, pero usted sabe que es la unidad 5. Yo hago referencia con lo que es la primera unidad. ¿Por qué? Porque nosotros hoy vamos a ver el contenido de la unidad 6. Entonces, si nosotros vamos a ver el contenido de la unidad 6 hoy, el jueves estaríamos viendo contenido de unidad 7. Así es de que a usted se le va a ir acumulando eso y no es la intención. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con la clase de hoy. No questions. No question, Miss. Ok, vamos a iniciar ya de una vez con lo que es la presentación de hoy, que el contenido puede llegar a ser un tanto pesadito porque es parte gramatical y pues tiene bastante de dónde agarrarle, por así decirlo, pero igual vamos a tratar de ser lo suficientemente productivos y claros esta noche. Si hay algo que usted siente de que no le está quedando claro, pregunte, por favor. Para esta noche nosotros tenemos lo que es el pasado simple. Cuando nosotros hablamos del pasado simple, lo único que usted debe hacer es como rebobinar cuando nosotros estábamos practicando el presente simple, ya que es muy similar, pero aún así hay obviamente variantes porque ya es un tiempo diferente.
En lo que era el presente, nosotros usábamos la variante de to be y la variante verbos comunes. En esta ocasión, nosotros ya practicamos el pasado simple con el was y were. Si usted me dice, ok, pero ¿qué es eso? Was, were es el to be en pasado. Entonces, nosotros hoy vamos a estar viendo el pasado simple con los verbos. O sea, cuando nosotros aplicábamos do o das como auxiliar en nuestras oraciones, en este caso vamos a aplicar lo que es el did. Y tenemos a short definition. The definition, it says, the simple past tense, sometimes called the pretérito, is used to talk about a completed action in a time before now. O sea, algo que ya se completó, una acción que fue llevada en pasado y terminó en el pasado. En ningún momento saltó a la actualidad, mucho menos va a tener acción en futuro. Cuando nosotros trabajamos con este tiempo, debemos tener muy claro de que necesitamos aprender y repasar verbos. Si usted a este punto no ha estado repasando verbos, si usted no ha ido subiendo ese vocabulario relacionado a verbos, necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque anteriormente usted se había aprendido los verbos solo de esta parte, de la forma infinitiva o el presente. Pero ahora yo necesito que usted me colabore y empiece a aprenderse verbos en pasado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la variante de verbos irregulares y verbos irregulares. ¿Cómo así? Los verbos irregulares en el pasado es fácil, entre comillas, trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares nosotros solo venimos a agregarles lo que es ed, od o ied a esos verbos. Tenemos acá accept, el pasado es accept. Add, added. Bake, baked. Behave, behaved. Luego tenemos lo que es, let me see, identify, identified. Si se fijan, la pronunciación es casi que lo mismo. ¿Cuál es el cambio? Los verbos regulares en el pasado terminan en pronunciación o en sonido de D, de T o IED. ¿Ok? D de dedo, T de tomate o IED. Esas son las pronunciaciones que se le agregan a los verbos para nosotros decir que están en pasado. Es muy raro que un verbo se le vaya a, ¿cómo se le llama? Usted lo vaya a decir justamente como está escrito. Por ejemplo, el verbo jump, saltar. El pasado está escrito como jumped, pero no es jumped, solo es jumped. ¿Escuchan esa T? Jumped. Y anteriormente jump. That's it. Entonces, solo ese sonido es el que se le va a agregar, pero usted no me va a decir jumped. No me va a decir, let me see, painted. Paint. Por eso es que les digo que lo único que cambia es el sonido, que puede ser de D, de T o IED. Ahora bien, con ellos es muy fácil trabajar porque no hay mucho cambio. Usted aquí tiene reglas. Según las spelling rules, dice que usted lo que necesita, lo más común es el verbo en infinitivo, agregarle esa ed o la d. Visit, visited. Love, loved. La siguiente regla le dice que si el verbo termina en vocal y después de esa vocal, perdón, si termina en Y y antes de esa Y tiene vocal, usted le va a agregar ed. Enjoy, enjoyed. Pero si el verbo termina en Y y antes de esa Y usted tiene una consonante, ahí sí le va a agregar IED. ¿Me aceptan, por favor, a quien quiera ingresar? Ejemplo, study, studied. Si se fijan, es muy similar con respecto a la Y, pero diferente. Deben fijarse cuál es la letra que está antes de esa Y. Luego dice, one syllable verbs, vowel plus consonant
O sea que terminan en consonante, verbos de una sola sílaba, terminan en consonante, más, y anteriormente nosotros tenemos una vocal, lo que vamos a hacer es duplicar esa consonante y agregamos ed. Stop, stopped. Bait, baited. Y la segunda dice two syllable, with a stress on second syllable and ending with a single consonant, double the consonant. O sea, que tenga la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, que sea verbo de 2 sílabas, pero que la mayor fuerza de voz sea en la segunda sílaba, nosotros vamos a duplicar esa última consonante también. Permit, permitted. Commit, committed. Ojo, esto solo es para regulares. Esta es la parte más fácil, por así decirlo, porque luego de ellos tenemos irregulares. Ahora bien, la pregunta del millón siempre es, Miss, pero ¿y yo cómo voy a saber si el verbo es regular o es irregular? No hay una regla para identificar los verbos. La única regla y la única recomendación que va a recibir es estudiar y aprender. De lo contrario, yo no le puedo decir, no, tal verbo es irregular y lo va a identificar por esto. Tienen esta particularidad ellos. No, este es irregular porque ellos son de esta manera, inician de esta forma o terminan de esta otra, por eso. No, con ellos no hay ninguna regla para identificarlos y no se puede hacer nada salvo estudiarlos. Así es que por obra y gracia divina no va a identificarlos y no los va a aprender. Debe estudiar. ¿Ok? Ahora bien, tenemos ejemplos trabajando con verbos regulares. Primero, dice, I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Una acción que inició ayer y terminó ayer mismo. Se quedó en pasado. They joined to the group few days ago. Se unieron al grupo hace unos días. She named her son Isaac. Ella nombró o llamó su hijo Isaac. We ordered some pizzas. Nosotros ordenamos algunas pizzas. He died a month ago. Él murió hace un mes. Todos ellos, si ustedes se fijan, tienen esa terminación ed en el verbo principal. Pero luego tenemos el otro dolor de cabeza. Yo así lo llamo porque créanme, a mí esto fue un dolor de cabeza y probablemente para usted también lo va a hacer en su momento. Los verbos irregulares. Le hacen honor a su nombre. Verbos irregulares no siguen ninguna regla de ninguna forma como lo anterior, como por ejemplo estas reglas. No, ellos nada que ver. Los verbos irregulares, el presente o el infinitivo va a estar de una forma, el pasado va a estar de otra, el participio va a estar de otra. Cambian completamente. Ahora bien, puede haber otra variante. Pueden estar escritos de la misma manera con pronunciación diferente o pueden estar escritos de la misma manera con pronunciación exactamente igual. Por eso les digo, ellos sí le hacen honor a su nombre porque son completamente irregulares. Y vuelvo y repito, no hay una regla para identificarlos, salvo aprendiéndolos. En este caso, el primer verbo irregular que nosotros tenemos es el verbo be, el verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque en presente es be o puede ser am, is, are y en pasado va a ser was, were. Tenemos give, el verbo dar, pero yo quiero decir dio es gave, go, ir, pero fue es went. Luego tenemos pay, pagar. El pasado es paid. Luego tenemos speak, hablar. El pasado sería spoke. Luego tenemos otro acá, cut, cortar. Cut y cut. Está escrito de la misma manera, pronunciado de la misma manera. Pero luego tenemos por acá, déjenme ver si tenemos el verbo leer. Sí, aquí está. Read, leer. Leyó, está escrito exactamente igual, pero se pronuncia red, como el color.
I read the newspaper. Yo leo el periódico. I read the newspaper. Yo leí el periódico. Escrito exactamente igual, pronunciado diferente. Y tenemos igual ejemplos con verbos irregulares antes de entrar en sí en el tema que nos toca. Esto solo es la intro. My mom gave me some money. Mi mamá me dio un poco de dinero. We paid the tickets for 2 days ago. Pagamos los boletos hace 2 días. He bought me a new purse. Me compró, el pasado de buy. Me compró un nuevo bolso o una nueva cartera. I did my last test yesterday. Yo hice mi último examen ayer. And the last one, it broke my window. Rompió mi ventana. ¿Qué rompió? Pudo haber sido un animal o pudo haber sido un objeto. Porque solamente dice it. Y usted ya sabe para qué es que nosotros usamos ese it. Ahora bien, tenemos acá some exercises. La estructura del pasado simple la tenemos de este lado. Dice que nosotros en la afirmación necesitamos sujeto, el verbo, verbo en pasado y el complemento de esa oración para la afirmación. Pero luego para la negación nos dice que nosotros necesitamos el sujeto más el auxiliar. En presente usted usaba el auxiliar do o das. En pasado, el único auxiliar del tiempo es did. O sea que es más fácil ya que nos debe estar pensando y este auxiliar se usaba con estos pronombres, este otro con estos otros. No, aquí no debe estarlo pensando mucho porque solamente tenemos un auxiliar. Luego, la parte negativa, la partícula negativa, el verbo en infinitivo, si se fijan ahí dice verbo infinitivo, ya no dice verbo en pasado, y el complemento. ¿Cómo así? Todo lo que yo le he estado mencionando con respecto al pasado, eso se aplica solo para la afirmación. En lo que es en la negación y en la pregunta, el tiempo recae en el auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ya tiene el auxiliar, el verbo va a volver así como usted lo conoce normalmente. O sea, en su estado natural. En pocas palabras, en presente. Aunque estemos hablando de algo en pasado, porque ahí ya va a tener ese did. Pero recordemos que did también es un verbo y lo tenemos acá. Did es el pasado de do. Así que lo primero que usted va a hacer, si en algún momento encuentra un ejemplo, un ejercicio, es identificar si ese did va a estar en la oración como verbo principal o como auxiliar. Luego dice de que para la pregunta nosotros necesitamos el auxiliar, que vuelvo y repito, es el did, luego el sujeto más verbo en infinitivo y complemento. Déjenme ver algo. Si alguien intenta ingresar, por favor, acéptenmelo, please, porque me están diciendo que no han podido ingresar. Me están diciendo que no han podido ingresar. Bien, vamos a continuar. Tenemos ejemplos. Si se fijan, en rojo está marcado el verbo principal. En amarillo nosotros tenemos nuestro auxiliar y en verde está nuestro sujeto. La oración afirmativa dice, I broke my leg playing with the dogs. Yo me rompí, yo me quebré mi pierna jugando ¿con qué? Con los perros. Pero luego queremos decir lo negativo.
I did not break. ¿Se fijan? El cambio, break es romper. Broke, rompió. Entonces, nosotros aquí decimos que yo no me rompí la pierna jugando con los perros. Pero como yo ya tengo mi auxiliar, el verbo break aparece porque yo ya no necesito tener dos términos pasados en la misma oración. Porque si yo tuviera I did not broke, eso gramaticalmente es un horror, no un error, sino un horror, porque estoy mencionando dos pasados de un solo. Did ya sabemos que es pasado y broke también es pasado. No se puede hacer eso. ¿Ok? Luego, en la pregunta dice, did I break my leg playing with the dogs? ¿Me rompí yo la pierna jugando con los perros? Y lo mismo, como ya tenemos el auxiliar, si ese auxiliar ya forma parte de la oración, el verbo principal vuelve a su estado infinitivo. Segundo ejemplo, they did the presentation. Si se fijan, ese did, el primero, es verbo principal. Ellos hicieron la presentación. They did. ¿Ok? Luego dice en la segunda, they did not the presentation. Ahí el did es auxiliar porque como yo ya estoy haciendo uso de ese auxiliar en negación, mi verbo hacer regresa a infinitivo y el verbo hacer es do. They did not do the presentation. And the question, the same thing. Did they do the homework? ¿Hicieron ellos la tarea? Ahora yo pregunto. ¿Hay alguna preguntita de este momento? ¿Hay algo que no está quedando claro? ¿No questions? ¿Estamos claros hasta este momento? Yes, Miss. Ok. Bien. Entonces, nosotros aquí vamos a tener ya un poquito más claro lo que es el tiempo, la estructura del tiempo para la afirmación, para la negación y para la pregunta. ¿Ok? Está en tablita porque así es muchísimo más fácil el identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es ese complemento. Tenemos nuestros sujetos acá. Ojo, en ese sujeto yo tengo pronombres y tengo nombres. Recordemos que el trabajo del pronombre es reemplazar al nombre. ¿Ok? Los pronombres I, you, we, they, she, he, it. Todos ellos vienen a reemplazar el nombre para no ser tan específicos de qué o de quién se está hablando. Pero claro que yo puedo trabajar con nombres propios también. Entonces, tenemos Pedro, we, Tatiana, and you. El verbo ha pasado. Los verbos con los que se trabaja en esta parte es wrote, que es el pasado de write, played, pasado de play, did, pasado de do, y climbed, pasado de climb. O sea, escribir, jugar, hacer y escalar. Pero necesitamos el complemento. Pedro wrote the newspaper. Escribió el periódico. We played in the rain. Jugamos en la lluvia. Tatiana did the homework. Hizo la tarea. You climbed the mountain. Escalaste la montaña. Pero luego tenemos el pasado. En el pasado, cuando nosotros tenemos nuestro auxiliar, nosotros podemos trabajar la full form o la contracted form. La forma contractada del did con el no es didn't, que es lo que nosotros tenemos acá. Yo puedo decir did not o didn't, ¿ok? Haciendo esa contracción. Entonces decimos, Pedro did not write. Si se fijan, el verbo ya no está en pasado. Me regreso al anterior para que hagan esa comparación. Wrote, play, did, and climb. Me voy a la otra. Write, play, do, climb. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya está nuestro pasado.
En la negación y la pregunta, vuelvo y repito, perdón, el tiempo se denota con el auxiliar. Pedro did not write the newspaper. We didn't play in the rain. Tatiana didn't do the homework. You did not climb the mountain. Y luego la última parte que tenemos la pregunta. En la pregunta dice que nosotros necesitamos el auxiliar. Es lo primerito. Anteriormente nosotros venimos trabajando con el sujeto primero, luego el auxiliar y el resto. En este caso nosotros vamos a iniciar con el auxiliar, que ya sabemos que nuestro único auxiliar es el did. Luego agregamos el sujeto, el verbo y por último el complemento. Entonces, did Pedro write the newspaper? Did we play in the rain? Did Tatiana do the homework? And did you climb the mountain? Ahora bien, tenemos esta parte de acá y ahora les toca a ustedes. Dice, write 5 sentences using simple past structure, adding the negative and question form. O sea que en total usted me va a hacer 15 oraciones y me las va a hacer acá en el chat de la reunión. ¿Ok? En este chat es donde usted me va a agregar dichas oraciones. Permítame, quiero ver. Ok, acá. Acá me va a escribir usted esas oraciones. Vuelvo y repito, son 5. Yo les voy a dejar esta parte de acá para que usted las tenga como referencia si usted quiere trabajar con ellas. Esas 5 oraciones me las va a hacer la afirmación, luego me las va a pasar a la negación y luego a su pregunta. Por eso es que le dice que son 5, pero en total van a ser 15. ¿Estamos claros con la actividad que van a desarrollar ahorita? Yes, Miss. Ok, Yes, entonces Miss. tienen 10 Teacher, minutos tengo para... una consulta. Dígame. Las 5 oraciones van a ser diferentes a estas que tenemos. ¿Va? Esta es solo para agarrarlas de ejemplo. Claro que sí. Sí, si Va. quieren, pueden tomar apuntes de lo que es la estructura para que se les haga mucho más fácil de cómo irse guiando para crear sus propias oraciones. Que es esta parte de acá. Aquí tenemos toda la estructura, tanto de afirmación, negación y pregunta. Ok. ¿Puedo moverme a la parte de los verbos para que los tengan como referencia? ¿O les dejo mejor esta parte? Ustedes me dicen. ¿Esta o los verbos? Los verbos, teacher. Ok. Ok, there you have. Ahí para que ya los tengan de referencia, ¿verdad?
Orlando, ya que me comunica que ya pudo ingresar, lo que están haciendo son oraciones en pasado simple. Le dejo esta parte solo para que usted pueda ver esta parte de acá de la estructura, porque me van a hacer 5 oraciones afirmativas, luego esas mismas 5 las pasan a negativo y luego a pregunta. Puede tomarle una captura de pantalla para que tenga por lo menos la estructura, porque me voy a regresar al anterior, que es donde tienen los verbos, para que así tengan más fácil de la idea de con cuál verbo trabajar. Gracias. Ok. Recuerden ir dejando sus oraciones en el chat. Yo voy a estar revisándoles ahí.
Ok, tenemos la primera oración de David. My sister drove to the university. Yes. Solamente le faltan 14. Los verbos a utilizar solo son esos que el listado que ha presentado usted ahí, ¿verdad? Es que como me conecté hace poco. No, pueden trabajar con estos o pueden trabajar con otros, pero aplicándole el pasado al verbo que usted decida usar. Yo le Ok, estoy dejando esto, pero ustedes pueden trabajar con cualquier otro que conozcan o con el que quieran trabajar. ok.
¿Cómo vamos? Finish. Okay, let's see. We drank apple juice. We spoke in French. Luis understood the class. My brother cut a piece of wood. Okay. Good. ¿Qué ha pasado con los demás? Solo de David tengo comprobante que está trabajando. ¿Y los demás? Okay, let's see. Las oraciones de Carlos. Dice, I bought a coffee in the supermarket. I did not bought. No, ahí sería I did not buy. Recuerde que si usted ya tiene el auxiliar, el verbo vuelve infinitivo. Y ese cambio lo tiene que hacer en todas las negaciones y preguntas. Si usted ya tiene ese did, entonces ahí el verbo vuelve a presente, por así decirlo. I drove my new car. She read the newspaper in the morning. Bueno, la tercera sí podría aplicar ya que se escribe lo mismo. She did not read. Did she read? We ate apple pie. We did not eat. Sería ahí. He wrote a new book. He did not write. Sí, están bien estructuradas. El problema acá es que recuerden, el auxiliar did es en negación y en pregunta. Entonces, si usted ya tiene el auxiliar en la oración, el verbo principal regresa a presente. Estructuradas sí están bien, pero ahí sí se me equivocó. Vamos a ver, Jamie nos envía por acá, dice, I drank orange juice. I did not drink. Did I drink orange juice? I ate an apple in the breakfast. I did not eat an apple. Did I eat? Good. I ran after the bus. I did not run after the bus. Did I run? Okay. She wrote a letter. She did not write. Sorry, she did not write. Did she? No. En el pasado es lo mismo en la pregunta, Jamie. La pregunta siempre el verbo va a quedar en infinitivo, o sea, en presente. Entonces, ahí sería did I run? Y en la cuarta, did she write? Como ya tiene el auxiliar, siempre es write, no wrote. Y luego dice, he came to eat pizza. He did not come to eat pizza.
En el caso de Jamie, la pregunta es que debe cambiar el verbo siempre. Ya tiene ahí el auxiliar. Good. Let's see. Y una pregunta, y en todas las preguntas, ahí sí no lo comprendí. Fíjese que según esta parte, Jamie, sí, porque vaya, me tiene en la primera drunk. Ajá. En las preguntas, y ahí sería siempre drink, así como tiene la negación. Luego, oh no, la segunda, la de eat, sí la tiene bien, porque dice did I eat an apple? Eso está bien. Vale. De ahí luego en la tercera, did I run? En ese sería did I run. Luego, did she write? En vez de ese wrote que está ahí. Y en la última, did he come? Did he come? Sería ahí. Solo es el verbo, todo lo demás está bien. Gracias. Ok, vamos a seguir viendo por acá cómo vamos. Dice Luz, Elena, she ate a pizza yesterday. Ajá, she didn't eat. Did she eat? Good. I slept for 10 hours. I didn't sleep. Did I sleep? Good. He drank a glass of water. He didn't drink. Did he drink? Good. Or they sang my favorite song. They didn't sing my favorite. Did they sing? Yes. You forgot about my birthday. You didn't forget about my birthday. Did you forget? Good. Excellent. Luz. En el caso de Luz, todas, no hay ninguna corrección, todo muy bien. Luego tenemos las negaciones de David. She didn't sleep yesterday. They didn't eat meat. Santiago didn't swim yesterday. He didn't speak Italian. You didn't drive to work. Perfect. Aquí ya tenemos corrección de... Oh, no. Jamie creo que las había escrito acá. Empezaba a escribirlas. Tenemos acá las de Brian. Brian dice, Sarah went to the party, sorry. Sarah didn't go to the party. Did Sarah go to the party? Yes. Jose ran in the morning. Jose didn't run in the morning. Did Jose run in the morning? Good. My brother met with his friend. My brother didn't meet his... Ahí sería his friends. Did my brother meet his friends? Good. Solo recordemos, Brian, el signo de interrogación al final de la pregunta. Steve paid a receipt in the store. Steve didn't pay. And did Steve pay a receipt? Good. And the last one that we have here, it says David swam the pool. David didn't swim. And David swim the pool? Okay, good. Aunque swing es columpiarse. No sé si me estaba queriendo decir columpiarse en la piscina o nadar en la piscina. Porque ese swing no es nadar. Swim es nadar. Ese swing es como columpiarse. Por eso no sé si estaba queriendo decir que sí se estaba columpiando o que estaba nadando. Si es columpiándose, está correcto, pero si era nadar, entonces ahí es SWIM. Pues sí, sería, se lo voy a escribir acá. Y el pasado que sería swam. Ajá, porque el swing sí existe, o sea, sí es un verbo, pero es columpiarse. Ok, los demás. ¿Quién me está faltando? Solamente Jocelyn creo, ¿verdad? Y ¿quién más? Carlos ya los tengo. David ya ahorita acaba de agregar sus preguntas. De Brian ya los tenemos todos. Jamie igual. Luz igual. Meeting creo que es Orlando. Entonces le vamos a hacer la esperita ahí, ¿verdad? Brian dice, ok, perfecto. David, did you drink coffee? Did he eat Italian food? Did she sleep yesterday? Did he swim last month? Good.
Perfect. Pretty good. Ok, ya creo que ahorita ya solo nos quedamos esperando a alguien que esté escribiendo. No sé exactamente quién está escribiendo, pero sí, ya todos creo que las completaron. Let's see. Oh, era Jocelyn. Ok, Jocelyn. En el caso de Orlando, si las está haciendo a mano, solo tómale una foto y me la manda al grupo en WhatsApp. Dice, she ate lasagna. He forgot of birthday of mother. He swam in the pool. I drank orange juice. Elena got 2 tickets to the cinema. She did not cut. He did not read. We did not buy. We did not. I did not buy. Elena did not feel. Did not fail. Fail. What is fail? I don't know what is fail, actually. Ok, tengo mis dudas con esa número 5 de la negación. Y luego la pregunta, did she cut the cake? Did he read a book? Did we come? Did I buy? Did Elena fail? Ok, Jocelyn, en este caso, esa última. Elena did not fail today. Veo que se repite la pregunta, pero ¿qué es fail? What are you trying to say about did Elena fail today afternoon? Teacher, no sé si lo utilizo mal, pero no es como de caer. Oh, but that one is fall. O me perdí. Ok, el verbo caer es esta. Y déjeme ver, debo verificar. No vaya a ser y yo también le dé una información correcta. Hold on. Oh, actually sí. O sea, es que yo tenía en mente el fallen, pero el fallen es el participio. Ah, pues sí está correcto. Pero yo estaba bien perdida, se lo juro de que por eso yo me quedaba exactamente qué quiere decir ahí. Porque en mi mente, o sea, yo sí creí que me estaba queriendo decir caer, pero yo tenía el fallen, pero fallen es, o sea, el verbo caer es fall, fell y fallen. Entonces, y ahorita en mi mente solo estaba el fallen, en ningún momento me acordé de fell. Lo siento. Ah, pues sí está correcta. Sí está bien la oración, Jocelyn. Ahí mi error. Ok. Entonces sería. Oh, pero volvemos a lo mismo entonces. Si tenemos ahí en la misma oración, es que yo sabía de que algo ahí faltaba, o sea, estaba como que no. Si tenemos ya el auxiliar, recordemos de que entonces el verbo es el normal, porque fall es para presente y fail para pasado, pero como ya tenemos el auxiliar, entonces ahí sería siempre fall, con A. Entonces sería Elena did not fall. Sí, es en el presente, el verbo. Pero sí están bien. O sea, el verbo está bien, solo que aplicado en el tiempo incorrecto, pero sí está bien. Ok, bien. Ahorita ya prácticamente vamos terminando. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto esta noche. No questions? No question, Miss. Ok, en este caso, lo único que yo les voy a pedir de favor que quienes no me han completado lo que es el contenido de la unidad 5, me lo completen. Y déjenme ver quién es acá. Stephanie no está. Yo le voy a comunicar que necesito me complete las unidades así, porque si se fijan va como saltando así. Los demás, mantengamos el ritmo, no nos descuidemos, ¿verdad? Y nos vamos a estar viendo en la tutoría del próximo jueves, primero Dios. Sería todo de mi parte. Gracias por haberse conectado y nos vemos en la próxima. Good night, people. Good night. Miss. Good night, teacher.